Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hay quórum, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Se abre la sesión. Secretario, por favor, sírvase a dar lectura de la acta de la sesión ordinaria del día 12 de enero de 2021. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión del día martes 12 de enero de 2021. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 04-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo una sesión ordinaria en línea, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión de inicio del periodo 2020-2021 para el viernes 8 de enero del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la asistencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berriveinte Giliberti, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. Punto de información sobre el Esequibo. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien denunció y criticó la postura del régimen de Nicolás Maduro de pretender defender el territorio Esequibo, jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, precisamente por la inoperancia y negligencia de la dictadura. Indicó que la dictadura acaba de nombrar una comisión para la defensa del Esequibo de una Asamblea Nacional espuria que no decida qué fuerza de representatividad puede tener. Los integrantes de esa comisión, diputados, ni siquiera formaban parte, siendo integrantes de la Comisión de Política en la jurisdicción de la Corte, ni desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político. Aseguró que su posición es la pertinencia del Acuerdo de Ginebra. Se refirió al caso específico de los atropellos contra la corresponsalía del canal digital BPI-TV, quienes fueron clausurados y expropiados sus equipos sin explicación alguna, afectando a cientos de venezolanos que laboran en dicho medio de comunicación y el derecho de miles de ciudadanos a estar bien informados. Agregó que igual ocurrió con el diario Panorama del Estado Zulia, referencia dentro del periodismo venezolano y de historia regional y nacional. El CENIAC le aplicó una sanción clausurando su sede por 5 días. Existen denuncias sustentadas por organismos serios sociales y de derechos humanos de acusaciones y arremetidas primitivas por parte del gobierno a su usurpador contra una cantidad de medios y portales informativos como Efecto Cocuyo, Tal Cual, Radio Fe y Alegría, Caracol Digital, El Pitazo, Espacio Público, entre otros, aunado a una campaña permanente de desinformación con calumnia y descréditos por medios oficiales como BTV y Globovisión. Agregó que los venezolanos no aceptan y se rebelan pese a las medidas y fuerza brutal que ejerce el régimen. Se niegan a que se les quiten el derecho de estar informados del acontecer diario dentro y fuera del país. La voz en Venezuela se ha ido apagando en estos 21 años del régimen chavista y madurista. Estamos en presencia de una flagrante violación de tratados y disposiciones de carácter internacional suscritos por Venezuela. Es inadmisible cercenarles a los ciudadanos del país su derecho a informar y estar informados. Esto es una inaceptable provocación y amenaza a subvertir la paz, subrayó el diputado merideño. Aseguró que esta situación no solamente ha ocurrido en este inicio del año 2021, sino que desde 1999 son incalculables los golpes que el chavismo le ha asestado a los medios de comunicación, a los periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela.
Este ataque constante de estos gobiernos ha llevado a Venezuela a ser el segundo peor país de América Latina en materia de garantías al desarrollo de la labor periodística, superando únicamente por Cuba. La estrategia del régimen no solamente ha sido cerrar emisoras, medios radioeléctricos, televisoras nacionales y locales, también han bloqueado señales internacionales como NTN 24, CNN en español, Televisión Azteca, El Tiempo TV, Cadena Argentina, que también salió del aire por determinación de Conatel. Todo Noticias, RCN de Colombia, la red de emisoras de Caracas, de Caracol y de infinidad de señales de medios de comunicación internacionales que fueron atacados, sacados de la parrilla de las televisoras por cables y satelital que prestan servicios en Venezuela. Indicó que las tácticas por lograr una hegemonía comunicacional han hecho que el usurpador Maduro continúe aplicando multas inviables a los medios de comunicación, restricción a recursos básicos, amenazas y de las sanciones a periodistas y trabajadores de la prensa, al oponerse a cambiar su línea editorial, por lo que algunos se vieron forzados a salir del país y otros apresados sin justificación legal alguna. Calificó de titánica y valiente ejercer la profesión del periodismo en Venezuela, por lo que les hizo un reconocimiento a los periodistas, trabajadores de la prensa y medios para continuar con el debate. La presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados de Yalik Saray, Sonia Medina, Jorge Rajal, quien concluyó el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdos para la protección de activos de los venezolanos y ampliación del fondo de litigio. La presidencia concedió el derecho de palabras al diputado Carlos Paparoni, quien presentó un proyecto de acuerdo donde se establece ordenar al Consejo Nacional de la Defensa Judicial y exigir a la Procuraduría Especial de la República subsanar los errores procedimentales realizando el procedimiento de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la República y estableciendo montos de los mismos apegados al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Adicionalmente, velar porque cualquier requerimiento de recursos adicionales debe ser a partir de una extensión del contrato, también debidamente autorizado por el Consejo Nacional de Defensa Judicial y enmarcada en la Estrategia General de Defensa de los Activos del Estado en el extranjero. Asimismo, solicita la presentación por parte de la Procuraduría Especial de la República de un informe sobre las posibilidades de la República y de otros entes del Estado de obtener o no decisiones favorables en los litigios cursados en tribunales extranjeros. Dicho informe deberá ser presentado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y deberá contener los lineamientos estratégicos generales de la defensa judicial y extrajudicial de los derechos e intereses del Estado venezolano en el extranjero, procurando así que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Defensa Judicial conozcan la racionalidad estratégica y económica de cada proyecto de contratación de servicios profesionales, judiciales y extrajudiciales en el extranjero. El acuerdo solicita de la Procuraduría Especial de la República un informe con el presupuesto de gastos, desagregando caso por caso e indicando total para el año 2021. Y al mismo tiempo insta a designar una comisión especial que revise junto con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría Especial de la República y las juntas ad hoc involucradas la situación actual de los litigios para desarrollar lineamientos de un proceso de subsanación de los fallos ocurridos en el proceso de contratación y evaluación de una estrategia que responda a los mejores intereses de la República. La Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al proyecto de acuerdo que reconoce las deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados en cortes, tribunales extranjeros, en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano, honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas acuerdo que autoriza a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela en uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos, resultando aprobado. La Presidencia ordenó a la Secretaría la lectura del informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional con relación al reconocimiento de las deudas contraídas a los fines de continuar
con la defensa de los intereses judiciales y extrajudiciales de la República en el extranjero. La Presidencia sometió a consideración a los diputados el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional con relación al reconocimiento de las deudas contraídas a los fines de continuar con la defensa de los intereses judiciales y extrajudiciales de la República en el extranjero, resultando aprobada. Agotada la materia, la Presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Se cometió un error material en la lectura del informe de la Comisión de Finanzas, donde la cifra real es la misma que del acuerdo aprobado para la defensa del Fondo de Defensa Judicial. Con el objeto de subsanar omisiones en la lectura del acuerdo que autoriza a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela al uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos, considerando que de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto que rige la transición a la democracia, para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es posible utilizar los activos recuperados para sufragar gastos públicos sin contar con la correspondiente aprobación y control parlamentario, considerando que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro legaron una deuda pública eterna que se traduce en diversas obligaciones y reclamaciones privadas en contra del sector público y especialmente en contra de la República, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, el Banco Central de Venezuela, Banco Central, todo lo cual coloca en riesgo activos indispensables para la atención de la emergencia monetaria compleja y la reconstrucción económica del país, considerando que existe la posibilidad y necesidad de protección y recuperación de activos de la República y de otros entes del Estado venezolano en el extranjero, incluidos los productos de la corrupción y cleptocracia de los regímenes de Chávez y Maduro, lo que ha requerido del seguimiento o participación en los procesos administrativos judiciales que haya lugar en el extranjero, considerando que el sector público venezolano tiene disponibilidad financiera para el uso de recursos depositados en los Estados Unidos de América, orientados a atender las necesidades más urgentes y prioritarias para asegurar la debida defensa y recuperación de sus activos, considerando que en fecha 19 de julio del 2020 se sancionó y promulgó la Ley Especial de Contrataciones Públicas asociadas a la defensa, recuperación y aseguramiento y resguardo de los intereses activos y bienes propiedad del Estado venezolano en el extranjero, en el cual se regula la contratación de servicios profesionales de carácter legal, disponiendo los respectivos procedimientos y controles que garanticen los principios de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia, considerando que recurso imperativo a hacer frente a las deudas que el Banco Central de Venezuela y Petróleos Venezuela, Sociedad Anónima, poseen relativas al pago y de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos. Acuerda, primero, la Asamblea Nacional autorizará al Banco Central de Venezuela y a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, al uso de los recursos propios disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de dichos entes para el pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos. Segundo, en función de lo dispuesto en este acuerdo, se autoriza al Ejecutivo a la ejecución de los siguientes gastos. A. Para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y judicial de ordenales administrada por el Banco Central de Venezuela, se autorizará el uso de $1.053.052 estadounidenses con 86 centavos. B. Para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, se autoriza el uso de $7.560.544 estadounidenses con 46 centavos. Dado, firmado y sellado en Caracas a los 11 días del mes de enero del 2021, año 210 de la independencia y 161 de la federación. Lectura que se hace para subsanar cualquier falla en la lectura anterior y este instrumento legal formará parte del acta aprobada el día de hoy.
Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con los programas de ley por secretaría, subsanando el error material leído por el secretario, por favor, sirvan a indicarlo con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobada. Luego del acta tenemos un punto de información muy sensible para todos los diputados y dirigentes políticos a nivel nacional. Un punto de información solicitado por la diputada Karin Vera, en nombre de todo el Parlamento, en nombre de toda la dirigencia política y social del país, por el sensible fallecimiento de un dirigente, de un líder, ex diputado vivo. Adelante, Karin Vera, en nombre de todos y del Parlamento Nacional, por el sensible fallecimiento de nuestro amigo, el diputado Abelardo Díaz. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional y Comisión Delegada. El motivo de este punto de información es darle a conocer al país que el pasado 15 de enero falleció en la ciudad de San Cristóbal el diputado Abelardo Díaz a causa de complicaciones de COVID. Abelardo fue un hombre que nació el 31 de octubre del año 67 en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, hijo de los profesores Jesús Díaz y Delia Valera. Abelardo se formó en un lugar humilde, en una familia trabajadora que siempre inculcó en él principios y valores que lo hicieron formarse como un hombre de bien. Comenzó su carrera política desde muy joven, participando en la Juventud Revolucionaria Copellana. Su madre, doña Delia, destacó durante su vida como dirigente magisterial, defendiendo siempre las reivindicaciones laborales del gremio docente, vena política que Abelardo heredó. Siendo un adolescente, incursionó en la política estudiantil, participando en diversos procesos electorales como representante de la democracia cristiana en el ciclo básico Táchira. Su otra pasión fue el fútbol. Entrenó y formó parte de las categorías inferiores del Deportivo Táchira, llegando incluso a ser convocado por el profesor Carlos Horacio Moreno en los entrenamientos del equipo de primera división a principios de los años 80. En la universidad, Abelardo destacó siempre por su carisma y alegría, lo que lo llevó a ser en repetidas oportunidades el representante estudiantil de su promoción ante las autoridades de la Universidad Católica del Táchira, de la cual egresó como abogado. Como profesional desempeñó diversos cargos en la administración pública, iniciándose como asesor jurídico de la alcaldía del municipio Padre Noguera del estado Mérida. Posteriormente se desempeñó como asesor jurídico del Consejo Legislativo del estado Táchira. Fue director general de la alcaldía del municipio Córdoba del mismo estado y presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira, Funda Táchira, destacando siempre por su compromiso social y sentido regionalista. En las elecciones parlamentarias del año 2010 resultó electo diputado por la zona sur del estado Táchira, siendo representante de la Unidad Democrática por uno de los circuitos de transición oficialista. Desde entonces destacó por ser uno de los parlamentarios más críticos al régimen de Nicolás Maduro, lo que lo convirtió en uno de los líderes opositores más importantes de nuestro estado. El 15 de marzo de 2015 logró la candidatura por lista, con la cual representaría a la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias del año 2015. Lamentablemente, fue inhabilitado días después por un vil montaje realizado por el entonces gobernador del estado Táchira, quien se valió de su poder político en las filas del oficialismo para sacarlo del juego, orquestando un proceso administrativo totalmente amañado desde la Contraloría General de la República, en la que Abelardo jamás contó con su legítimo derecho a la defensa. En noviembre de 2015, tras haber renunciado a su militancia en Copey, asumió la coordinación regional del partido político Primero Justicia en nuestro estado, convirtiéndose en el principal líder de esta organización. Desde Primero Justicia continuó su lucha incansable por defender el Táchira, liderando procesos históricos como el fallido intento por convocar al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en el año 2016. La exitosa validación de nuestra organización Primero Justicia en el año 2017. También fue miembro activo del Frente Amplio Táchira Libre,
desde el cual coordinó la consulta popular en diciembre de 2020 en toda la zona sur de nuestro estado. Luego de luchar por su vida por más de 22 días, falleció el viernes 15 de enero de 2021 a las 12 del mediodía por complicaciones generadas por el virus COVID-19 a la edad de 53 años. Nosotros los tachirenses seguiremos luchando por la libertad y la democracia. Este fue el legado de nuestro hermano Abelardo Díaz, porque el Táchira tiene y seguirá teniendo quien lo defienda. Es por eso, ciudadano presidente, que solicito un minuto de silencio en memoria de este gran luchador de nuestro país que hizo vida en este Parlamento Nacional. Muchísimas gracias, diputada Karin Vera, por hablar en nombre del Parlamento, de su familia, sus amigos, sus miembros y compañeros de partido. Por favor, secretario, marque un minuto de silencio en honor a nuestro amigo, diputado de la Asamblea Nacional, líder, dirigente, Abelardo Díaz. Ha concluido el minuto de silencio. Muchísimas gracias, secretario. Y de nuevo nuestro sentido pésame, familiares, amigos, compañeros de partido, a todo el estado Táchira por esta sensible pérdida. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a dar lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día de la sesión de la Comisión Delegada del martes 19 de enero del 2021, hora 10 a.m. Primero, debate sobre las desigualdades sociales y las condiciones deplorables de vida de los venezolanos en el marco del Día del Maestro. Segundo, proyecto de acuerdo de nulidad absoluta del decreto 4.391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal. Tercero, debate sobre la presunta red de prostitución infantil y trata de personas en el estado Apure. Cuarto, debate en agradecimiento y consolidación del apoyo internacional a la causa democrática venezolana liderada por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que están de acuerdo con aprobar el orden del día, la propuesta de orden del día leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobado el orden del día leído por secretaría. Secretario, sírvase a dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre las desigualdades sociales y las condiciones deplorables de vida de los venezolanos en el marco del Día del Maestro. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate la diputada Yalitza Aray. Muy buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación social. El día de hoy, en esta nueva sesión de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional, nos convoca, entre otros temas, evaluar la gravísima situación que están viviendo los docentes en Venezuela. Cuando recientemente se conmemora otra celebración del Día del Maestro en Venezuela, nosotros no podemos más que, en primer lugar, solidarizarnos, felicitarlos, pero sobre todo darles las gracias.
las gracias por su valentía, por su gallardía, por su dignidad. Felicitarlos por el coraje que han demostrado al mantenerse en las calles en reclamo de sus reivindicaciones sociales, salariales, pero además la lucha por una educación de calidad para nuestros hijos, la lucha por una educación con meritocracia, la lucha por una educación con instituciones en condiciones verdaderamente de calidad. El docente venezolano ha dado una demostración gigantesca que nos enorgullece, sobre todo a no dejarse someter por la presión y las amenazas, y mucho menos por esta crisis tan terrible que hace mella en los venezolanos en general y que los docentes son parte de la misma. Es imposible exigirle más a quienes sencillamente ya no aguanta, ya no sabe cómo alimentar a su familia, ya no sabe cómo cubrir sus gastos personales y familiares y además tenga que renunciar a lo más sagrado que ha sido ese privilegio de poder educar, de poder generar ciudadanía y de poder formar hombres y mujeres para esta nación. Pero es que no podíamos esperar otra cosa de un régimen que viola los derechos humanos, que no perdona la vida ni la salud de los ciudadanos. Poco le puede importar la educación. Al contrario, no le interesa preparar al hombre, a la mujer. No le interesa el pensamiento libre. No le interesa a la gente preparada porque quiere vernos sometidos. Quiere tener una generación que dependa exclusivamente de ellos. Pero eso no va a pasar, porque en Venezuela hay hombres y mujeres con muchísima reserva ética, moral, y allí están, ejemplo de ellos, nuestros maestros. Y que mientras se permiten en Venezuela cosas como el establecimiento de un concesionario de carros lujosos que solamente pueden acceder los llamados enchufados o la gente que no sabemos o sí sabemos cómo adquiere unos recursos en medio de lo que ellos han llamado un bloqueo, sin embargo se niegan a atender las demandas de nuestros maestros. Hoy le decimos a nuestros maestros, no se sientan solos. Nosotros estamos, estaremos y vamos a seguir estando para acompañarlos en esa lucha que ustedes han emprendido y que es una lucha justa por tener sus reivindicaciones laborales, por tener condiciones, porque vuelva verdaderamente la asignación de los cargos a través de los concursos y no de los pagos de favores políticos o de designaciones a dedo como nos tienen acostumbrados. Hoy una vez más le decimos que estamos orgullosos de su legado, que estamos orgullosos, esta generación que fue testigo y ha sido formada por maestros como ustedes que hoy luchan por esta patria. Seguimos aquí al lado de ustedes para defenderlo y para lograr pronto la liberación de Venezuela y de una educación como ustedes la quieren y como nosotros nos las merecemos. Gracias por darle tanto a nuestros hijos, pero aquí estamos para juntos poder lograr ese sueño que tanto deseamos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Deyalitza Araya. Tiene la palabra la diputada María Elena Fernández. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la legítima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estimados colegas, hoy cuando nos corresponde hablar de las desigualdades sociales que existen en nuestro país, tenemos que recordar que en Venezuela se hablaba como natural de la existencia de una clase media, de una clase de profesionales. Hoy, ciertamente, solo subsiste una clase de enchufados, de potentados, que hicieron su fortuna a costa del saqueo, del robo que han hecho del erario público y desfilan en sus camionetas blindadas, en sus grandes propiedades, han adquirido yates, mansiones y todo esto a costa del asalto a mano armada que han hecho del dinero público. Por otro lado, solo existe
una clase de venezolanos donde todos nos incluimos, que se ha empobrecido y que vive la pesadilla de esta era Chávez Maduro. Ciertamente, nosotros tendríamos que detenernos a pensar que dentro de esa clase tan empobrecida, lamentablemente, están nuestros maestros. Nuestros maestros que el pasado 15 de enero acaban de celebrar su día y que aprovechamos desde nuestra bancada de Un Nuevo Tiempo para extenderles nuestra palabra de felicitaciones y de solidaridad con ellos. Y muchos dirán, no hay nada que celebrar para nuestros docentes. Así es, pero sí tenemos que levantar la voz, hacernos solidarios con ellos y agradecerles por ese trabajo, por esa entrega, por la formación que han hecho de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo que ha permitido que hoy tengamos en Venezuela familias sólidas de pie. Es triste, muy lastimoso, que para este periodo escolar 2020-2021, 7 de cada 10 maestros se refugian en el comercio informal para poder llevar algunos alimentos a sus hogares. Y 3 de esos 10 han migrado hacia otros países buscando mejores condiciones de vida para su familia. El salario de un maestro oscila en este momento entre $1 y 1.5. Los maestros con 26 años de servicio y con estudio de posgrado escasamente llegan a ganar $3.5. Este es un régimen que más nunca ha discutido una contratación colectiva, que más nunca se ha sentado con el magisterio para revisar el nivel o la calidad de vida de ellos. No, sencillamente nuestros maestros, que son un factor, un pilar fundamental en la formación de la familia venezolana, están incluidos dentro de esa clase de venezolanos empobrecidos, con unos servicios básicos en detrimento, con un régimen que ha acabado con el sistema eléctrico en Venezuela, que lo único que nos ha terminado por ofrecer es la misión Vela, que ha acabado con el agua, no hay acceso al agua potable y por eso muchos han tenido que acudir a la misión Totuma, pero tampoco hay gas y ahora nos ofrecen leña como una posibilidad o una alternativa. Tampoco tenemos internet ni acceso al efectivo venezolano. En ese marco celebran nuestros maestros, nuestros docentes, un aplauso de pie a esos hombres y mujeres que durante años han estado generando un proceso de formación para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y bien decía ese insigne maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, hay quienes quieren un magisterio sumiso, arrinconado, incapaz de levantar la voz, pero en un país donde tengamos esa clase de maestros, seremos un pueblo de esclavos y a eso nos resistimos y por eso seguimos en pie y por eso más temprano que tarde abriremos los espacios, abriremos los caminos para que Venezuela se retome la libertad, la democracia, la igualdad y nuestros maestros el próximo año puedan celebrar su día bajo el cielo de una Venezuela. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para concluir este debate el diputado Macario González. Ciudadano ingeniero Juan Guaidó y demás miembros de la directiva de la legítima Asamblea Nacional, colegas parlamentarios, el tema que me ha correspondido pudiera muy bien sido tratado hoy por la diputada Bolivia Suárez, presidenta de la Subcomisión de Educación, que batalló hasta morir
por los derechos de los educadores. Paz a su alma. Y aquí estamos recibiendo el legado de esa lucha que ella emprendió por nuestros educadores. Quiero decir que también soy educador y en este sentido quiero expresar que la situación de los educadores hoy realmente es terrible. Prácticamente pudiéramos decir que están viviendo en estado de pobreza extrema. Solo su salario llega en promedio a unos $5 mensuales. Si se propusieran comprar una vivienda clase media de unos $20,000, pasarían 300 años en aula para poder acumular ese capital. Si se propusieran comprar un vehículo usado, tendrían que pasar unos 80 años para obtenerlo. La gente que nos educó a nosotros para construir la República, hoy viven una vida de pobreza extrema y eso no lo puede repetir ninguno de los que manejan el tema educativo por parte de la dictadura. En este sentido, debemos además recordar que las condiciones laborales son terribles. Prácticamente una nómina que tenía el Estado de unos 500,000 educadores, hoy quedan 200,000. Se han ido en la diáspora porque las condiciones laborales no le permiten ni vivir ni lucirse en el desempeño que lo hacían en otros tiempos los educadores que nos impartieron a nosotros la educación. En materia de salud, por una resolución de la ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, no pueden hoy tener derecho a una seguridad social en materia de salud. Tienen que ir a los hospitales, a los CDI, que sabemos en qué situación están estas instituciones. De manera que aquí hay una confrontación entre la situación de nuestros educadores, terriblemente empobrecidos, y la situación que vive la cúpula que representa a Maduro en el país. La militar enriquecida, además con una institución de la Fuerza Armada empobrecida, es una cúpula. Igualmente está la situación de los que se exhiben cuentas millonarias en el mundo, que están ya en proceso de identificación ostentando riquezas. Y aquí mismo, en Venezuela, compran grandes mansiones. Nuestros educadores hoy no pueden aspirar a una calidad de vida porque su salario no se los da. Tenemos una grave confrontación entre los que son nuestros compatriotas, que nos preparan para construir una república mejor, que nos preparan en todas las disciplinas para enfrentar el futuro de nuestras vidas, y los que ostentan, los que hoy representan a Maduro en nuestra economía. Es una lástima todo esto que estamos viviendo, pero debemos tener confianza en que vamos hacia una nueva Venezuela, que debemos conquistarla por elecciones pacíficas, constitucionales, electorales, y que la comunidad internacional nos ayude para salir de esta tragedia, porque si no, no solo nuestros educadores seguirán en una pobreza extrema, sino que toda Venezuela va hacia la pobreza. De manera que tenemos fe en que, presidente, usted liderando esta asamblea y creando las condiciones de unidad nacional, conquistaremos la mejor Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Macario González. Quiero agregar un par de comentarios a lo muy bien expresado por la diputada Yannick Saray, la diputada Marinela Fernández y el diputado Macario González, que siento sus palabras como las de Bolivia Suárez, sin duda, que en paz descanse, y abrazo fraterno a su familia. La necesidad de la prevención del COVID, en este momento nos debe recordar en todo momento el sacrificio de Bolivia, por un lado, pero también de Abelardo Díaz. Bien, la dictadura es una gran máquina de producir pobreza, desigualdad, producto de la destrucción del aparato productivo, producto de cercenar libertades fundamentales, derechos fundamentales del venezolano, de la empresa privada, de la persecución a los productores del campo, de la destrucción del campo petrolero, producto de la corrupción, producto de la mala inversión que durante años generó la dictadura
sencillamente para enriquecer a los que secuestraron hoy el poder. Y su único interés para mantenerse en este momento usurpando funciones simplemente es precisamente beneficiar a ese círculo de la dictadura, en detrimento de los maestros, que protestan hoy todos los días por mejores condiciones laborales, por poder darle clase a nuestros hijos, por poder educar el futuro y formar el futuro de Venezuela. Hoy la dictadura simplemente es una fábrica de desigualdad y de pobreza, que ni siquiera ya en este momento cuida las formas o lo oculta, protegiendo a testaferros como Alex Saab, a los cuales claramente Cabo Verde dijo reconocer al gobierno encargado que hoy presido, que hoy en este momento tengo la responsabilidad y el honor de dirigir, explicando claramente que están cumpliendo cada uno de los mecanismos para cumplir con un juicio producto del lavado de dinero de uno de los testaferros de la dictadura. Resguardan a los testaferros de la dictadura, pero no les interesa el salario de los maestros, no les interesa los migrantes venezolanos, no les interesa el naufragio de Guilla. Eso significa hoy la dictadura soberbia de Nicolás Maduro Moros. Cambiaron el caballo de Bolívar, cambiaron cada una de las ideas de emancipación, libertad, por entregar los intereses venezolanos a países que ellos llaman aliados, cuando la verdad son proveedores de servicios muy costosos para Venezuela, el caso de la gasolina, o el caso incluso de las labores de inteligencia y contrainteligencia que realizan cubanos en Venezuela. Pero cambiaron el caballo de Bolívar, asesinaron la moneda nacional, la acabaron, destruyeron al Bolívar y lo cambiaron por un caballo de vehículos de alta gama, de ultralujo. Cuando hoy un maestro sería imposible acceder ni siquiera a un vehículo familiar, ni siquiera a un vehículo usado, para que tengamos una dimensión de la desigualdad hoy en Venezuela. Para que un maestro hoy con su salario pudiera comprar un vehículo usado, vehículo familiar usado, tendría que estar ahorrando desde el año 1500. Es decir, con su salario, para poder acceder a un vehículo, debería haber ahorrado 500 años para poder comprar un vehículo en Venezuela. Es decir, debió haber empezado a ahorrar desde que Colón pisó Venezuela, desde que Colón pisó continente americano, para poder acceder hoy sin comer, ni mucho menos. El maestro debía vivir de la caza y la pesca, según la dictadura de Maduro, porque incluso el subsidio de alimentación que generaron a través de sus testaferros hoy presos en Cabo Verde también se lo robaron con sobreprecio en el CLAP, con sobreprecio denunciado por la Comisión de Contraloría, señalado por aliados incluso hoy del régimen de Maduro. Esa es la verdad hoy de la dictadura de Maduro. Una dictadura soberbia que se niega a ver la realidad, que no tiene ningún tipo de respaldo internacional, que no tiene ningún tipo de respaldo popular, que simplemente se dediquen a hacer política de salón para tratar de confundir a algunos incautos y quieren escuchar cantos de sirena cuando sabemos que la única solución posible al conflicto en Venezuela son elecciones libres y justas, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Todo lo demás abona en esa fábrica de pobreza y desigualdad que se convirtió en la dictadura de Maduro para beneficiar a pocos que hoy todavía creen que pueden seguir raptando, cooptando o saqueando a Venezuela, convirtiendo a Venezuela en una economía de mafias, politizando la mafia en Venezuela cuando tienes representantes en esa representación de una dinámica interna del PSV que se reúne ahora los martes, luego de haber secuestrado a través de la constituyente, luego de haber secuestrado a través de diputados sobornados, como el caso de Parra o algunos otros. Hay representantes de las mafias de la dictadura. La solución posible en este momento es aproximar una solución política al conflicto, ejerciendo presión nacional e internacional a través de elecciones libres. Terminar con esta máquina de pobreza y desigualdad que se convirtió la dictadura. Una solución, convertir esa lucha reivindicativa de cada maestro, de cada enfermera, de cada profesor, de cada obrero, de cada transportista, en la lucha misma por la libertad para poder acceder a la dignificación de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su estudio, de la necesidad de la meritocracia. La lucha reivindicativa convertida en lucha por la libertad, y en esto estamos acompañando a los maestros, y eso vamos a acompañar a la sociedad venezolana, no solamente en este momento, sino hasta lograr ver dignificado su esfuerzo, su trabajo, su salario y la necesidad de futuro en nuestro país. La necesidad de futuro, de formar a las nuevas generaciones
en Venezuela. Vaya nuestro reconocimiento, abrazo a estos héroes del futuro, estos héroes que forman a nuestros niños y, por supuesto, el acompañamiento en su lucha reivindicativa transformada en causa de democracia y libertad. Por favor, secretario, de lectura a el siguiente punto de agenda. Ciudadano presidente, el segundo punto de la agenda es el siguiente. Proyecto de acuerdo de nulidad absoluta del decreto número 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Doy la palabra para iniciar este debate a la diputada María Gabriela Hernández. Ciudadano presidente, colegas parlamentarios, ciudadanos venezolanos, en medio de la profundización de la emergencia humanitaria, de la hiperinflación y de los zarpazos a las libertades, el territorio nacional y sus recursos naturales que sustentan la vida se comprometen una vez más buscando su aniquilación por parte de la dictadura. En diciembre del año 2020, amparado en la inconstitucional ley antibloqueo que otorgó poderes al dictador por encima de todo y de todos, se dictó un decreto mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal en la altiplanicie de Nuria, entre los estados Bolívar y Delta Macuro, limitando con territorio Esequibo. Entre otros objetivos, se lee en el decreto que es para aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables con el propósito de satisfacer necesidades logísticas de las Fuerzas Armadas Nacionales y contribuir con el fortalecimiento de la industria militar. Se autoriza en la zona actividad turística, actividad sustentable, ecológica y, contradictoriamente, maderables y de minería. Se crea el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de las Fuerzas Armadas Nacionales, encargado en financiera, sin personalidad jurídica, dependiente del Ministerio de la Defensa. Y a dicho servicio se le atribuyen competencias contradictorias, nuevamente, de guardería ambiental, incluso sobre áreas bajo régimen de administración especial, la altiplanicie de Nuria. Es el Esequibo y forma parte de la Reserva Forestal del Imataca, reservada para proteger el que consumimos y mueve las turbinas que tan precariamente hoy generan la energía eléctrica que necesitamos los venezolanos. La planicie de Nuria, la biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de noviembre del 2018. Esta nueva arremetida contra los recursos naturales, el ambiente y la vida de la nación por parte de la dictadura nos conmueve y nos ocupa. Y recordamos entonces lo sucedido en el bosque de pinos más grande del mundo, Uberito, en los estados Monagas y Anzoátegui, proyecto maderero ambiental de más de 600.000 hectáreas, administradas otrora por Proforca y la Corporación Venezolana de Guayana, entregadas en el 2012 a los militares, quienes en el 2018 se asociaron con Turquía formando Mavetur. En dicho lapso, se clausuraron todos los aserraderos que daban vida al municipio Libertador de Monagas. Desmantelaron las plantas de pulpa de papel y de viviendas de madera. Expropiaron el puerto sobre el río Orinoco y mermaron el bosque a menos de 70.000 hectáreas. Nadie, ni monaguense, ni ningún venezolano,
conoce las cuentas del oscuro negocio militar entre Venezuela y Turquía. Es por lo expuesto, diputados de la República, que desde la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático exponemos ante ustedes y al país la nulidad de este decreto mediante acuerdo de esta Cámara, una nulidad absoluta del decreto 4.391, y exhortamos al mundo y a los venezolanos la amenaza a la libertad, a la vida y al ambiente que entraña el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Tiene la palabra el diputado Orlando Ávila. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, ciudadanos vicepresidente, colegas diputados. La Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, creada por el presidente usurpador Nicolás Maduro en diciembre de 2020, está conformada por la altiplanicie del Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Macuro. Forma parte de la región amazónica venezolana y concentra 32% de los puntos minería ilegales del país. Venezuela tiene la segunda mayor extensión de minería ilegal y el tercer país más afectado por quemas forestales. Se perdieron 4.000 kilómetros de bosques amazónicos entre 2000 y 2018. No se puede violar la ley de bosque ni la ley orgánica de creación y protección de la mega reserva de agua dulce y biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del Orinoco y de la Amazonia, aprobado por nuestra Asamblea Nacional el 27 de noviembre del 2018. Por más que quieran crear una zona especial o como la quieran llamar a través de una empresa militar, eso tiene que seguir bajo la supervisión del ahora Ministerio de Ecosocialismo, antes Ministerio del Ambiente, y la eliminación del Ministerio de Imparque de una manera abrupta. Llama la atención que entre sus actividades o atribuciones está garantizar y ejercer la vigilancia, control y protección del ambiente, pero también podrá autorizar y emitir permisos para construcciones, para dragado, para talado y cualquier otra actividad que se realice en esas zonas ambientales, así como gasductos, pistas de aterrizaje, vías de acceso, embalses, en esos espacios bajo su resguardo. Tal como resulta pensar con la creación de esta zona, si se trata de propuestas viables o ensayos de formulación o de laboratorio que merecen nuestro pronunciamiento y declaratoria de nulidad absoluta del decreto 4391, mediante el cual se crea esa zona especial militar de desarrollo forestal. Muy buenos días, gracias a todos los diputados y a la directiva de la Comisión Delegada. Muchísimas gracias, diputado Ávila. Por favor, secretario de lectura del proyecto de acuerdo de nulidad absoluta del decreto 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo de nulidad absoluta del decreto número 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal SENDEL. Considerando que la Asamblea Nacional de Venezuela debe constitucionalmente salvaguardar la Constitución de la República, los derechos humanos y la integridad del territorio nacional, que en el ejercicio de este deber, en el 2019 declaró la usurpación de la presidencia de la República y como consecuencia del acto de fuerza configurado el 6 de diciembre del 2020, la nulidad de todo cuanto de él se derive. Considerando que la autoridad usurpada en la presidencia de la República decretó
según Gaceta Oficial número 42034 de fecha 22 de diciembre del 2020, la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, SENDEC, con el fin de aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización para satisfacer necesidades logísticas de las Fuerzas Armadas Nacionales. En la altiplanicie del Nuria, en el estado Bolívar, autorizando actividades de deforestación y mineras sobre áreas de relevancia geoestratégica, en la que nacen ríos como el río Botán, Amo, afluente de la cuenca del río Esequibo, que demarca la zona de reclamación de la Guyana Esequiba, sobre la que cierne hoy el peligro de perderla debido al antinacionalismo que caracteriza al reino. Cubierta por bosques pluviales muy densos de relevancia para la biodiversidad del país y que cumplen la función de protección de los suelos altamente meteorizados, producto de la alteración de rocas ígneas metamorfósicas muy antiguas en condición de clima tropical lluvioso. Considerando que la altiplanicie de Nuria se encuentra dentro de la Reserva Forestal Imataca, protegida por la Ley Orgánica de Creación y Protección de la Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del sur del Orinoco y de la Amazonía venezolana, aprobada el 27 de noviembre del 2018. De ecosocialismo y agua sobre dicho territorio, soterrando cualquier posibilidad de control político, administrativo, económico y social sobre dicho ente y su gestión, considerando que la gestión de la dictadura en cuanto a recursos naturales en Venezuela está asignada por la devastación intencional y depravada que antecede a esta nueva incursión. La actividad minera más destructiva e invasiva del mundo en el arco minero del Orinoco y la destrucción del bosque de pino caribe más grande del mundo, Uberito, ubicado en Anzoátegui y Monagas, con 600.000 hectáreas de pino sembradas a un ritmo de 35.000 anuales, administradas por Proforca y la Corporación Venezolana de Guayana, entregadas en el 2012 a los militares, y en el 2018 a Mavetur, empresa mixta de maderas de Venezuela, controlada por militares, y Glenmore Project Insac de Turquía, responsable de la destrucción del bosque, desaparición de la inversión de aserraderos, plantas de pulpa y de viviendas, y lo peor, del bosque en sí, entre tala indiscriminada para la exportación, sacadas a través del puerto expropiado a orillas del Orinoco, y el abandono de la infraestructura y la superestructura que protegía el bosque y los semilleros. Hoy solo queda desolación en Uberito y menos de 70.000 hectáreas de pino. Acuerdo. Primero, declarar la nulidad absoluta del decreto 4.391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, SENDEC, de fecha 22 de diciembre del 2020, publicada en Gaceta Oficial 42.034. Segundo, oficiar a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Amazónico, al Grupo de Lima, a la Comunidad Europea, sobre la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro representa para el patrimonio ambiental de los venezolanos. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, número 4 y 56, última parte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 19 días del mes de enero del 2021, año 210 de la independencia y 161 de la federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipa, Carlos Berribeitia, Wilfredo Febres
Peñalver. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo de unidad absoluta del decreto número 4391, mediante el cual se crea la Zona Económica Especial de Desarrollo Forestal, hacerlo con la señal de postura. Muchísimas gracias, diputados y diputadas, que ha aprobado el proyecto de acuerdo leído por Secretaría. Por favor, secretario de lectura del próximo punto de orden del día. El próximo punto es sobre un debate en agradecimiento y consolidación del apoyo internacional a la causa democrática venezolana liderada por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Secretario, tengo en pauta que el próximo es debate sobre presunta red de prostitución infantil. ¿Puede corregir el punto de orden del día? Si es así. Sí, exactamente. El tercer punto. Debate sobre presunta red de prostitución infantil y de trata de personas en el estado Apures. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Ronnie Flores. Adelante, diputado. Buen día, señor presidente, junta directiva, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy nos encontramos debatiendo sobre un lamentable hecho: una red de prostitución infantil y trata de personas en el estado Apure. Pero peor aún y más alarmante es la participación de funcionarios militares en dichas acciones. Las instituciones que están obligadas a velar por el bienestar de nuestra población, lamentamos que hoy estén dirigidas por sujetos que no representan los pensamientos e intereses superiores de nuestra patria, enmarcados en valores de familia y valores de bien. Esto lamentablemente no solo está ocurriendo en Apure, que es el caso específico que debatimos hoy. Esto también ocurre en todo lo ancho de nuestra frontera. Organizaciones que se encargan de la explotación humana y con la colaboración de los funcionarios que deben velar por el cumplimiento de las leyes. Niñas y jóvenes que en vez de estar pendientes de estudiar, se encuentran en esta situación bien lamentable a consecuencia de las necesidades y falta de oportunidades, producto de la peor crisis humanitaria que haya conocido nuestra nación. Hemos visto el ejemplo de los altos jerarcas del régimen que roba el futuro y oportunidad de cada venezolano, captando jóvenes y niñas para ofrecerle ofertas engañosas, además de operaciones quirúrgicas para implantes, entre otras cosas. Pues este régimen promueve desde las alturas del poder usurpado la explotación humana y en consecuencia la degradación de nuestras mujeres, pero principalmente de nuestras niñas y jóvenes. Debemos denunciar ante el mundo, ante la comunidad internacional, la promoción de estas prácticas por parte de los jerarcas de la dictadura, que son prácticas inhumanas. Los estados Sucre, del Tamacuro, Zulia, Táchira, Apure, solo por mencionar algunos, estas prácticas son recurrentes ante la mirada complaciente de las autoridades. Es vergonzoso ver un ministerio público pendiente de muchas cosas, menos de hacer su trabajo. Quiero hacer un llamado a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que se mantienen en esas instituciones, que vean reflejado en estos casos tan bochornosos de explotación humana a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, nietas, a sus sobrinos, sobrinas, a sus vecinos. En nombre de ellos, les hago un llamado de sensatez y de buena voluntad para investigar
hasta sus últimas consecuencias estos hechos tan lamentables. Y los funcionarios involucrados se han separado de sus cargos y castigados, así como todos los involucrados. Nuestras niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables. Quien siempre dice que cuando un niño venezolano tenga la misma oportunidad que cualquier niño de cualquier parte del mundo, diremos, lo hemos logrado. Viva Venezuela democrática, viva Venezuela libre, viva la Venezuela de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Ronnie Flores, por elevar este debate que refleja la tragedia, esa máquina de pobreza que se convirtió en la dictadura de Maduro y de necesidad en un momento de mucha gravedad, y cómo grupos trafican con este dolor y esta necesidad del pueblo de Venezuela. Diputada Liz Carolina Jaramillo tiene el derecho de palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, compañeros de la Junta Directiva. A través de un parte policial se conoció el pasado fin de semana a una red de tráfico sexual de menores en el estado Apure, específicamente en la ciudad de Fernando, donde un grupo de menores de entre 13 a 16 años de edad, niños y niñas, son expuestos o comercializados sexualmente por quienes hacen contacto con empresarios, funcionarios en servicios sexuales. Según la investigación periodística, se maneja que en esta ciudad hay una conmoción total por el desarrollo de más o menos 15 allanamientos desde el pasado jueves 14 de este mes. También se conoce que además de los 2 detenidos en el desarrollo del caso, hay 19 involucrados, donde están los posibles proxenetas de estos niños y niños que viven en esta ciudad llanera. Pero preocupa una vez más que un caso como este es descubierto, no por garantizar la integridad de los niños y niñas venezolanas, sino en medio de una guerra de poder de quien ejerce la gobernación del Estado, Ramón Carrizales, y quien fue candidato al fraude convocado por el régimen el pasado diciembre, también conocido como Suárez Chourio. Ambos del ala militar que acompaña a este régimen, el cual está en la obligación de garantizar la integridad física y moral de mujeres y niños del país. Es además preocupante que un régimen que socava las libertades de los y las venezolanas carezca de la voluntad política para extender este flagelo que empaña a la venezolana, que además no es nuevo. Aquí lo nuevo es el escándalo por estar involucrados hoy militares y cúpulas empresariales de alto riesgo. Pero en Venezuela hace rato se está cosificando a la mujer, esa que no ve en su país posibilidades de independizarse económicamente, porque existe un Estado que lo único que promueve es más y más desigualdades. En ciudades rurales como en San Fernando de Apure, el hijo de una maestra, de una empleada doméstica, de una trabajadora de la tierra, podía luego ser el médico, el economista, el profesional. Gracias a los esfuerzos de esa madre, que hoy por hoy es bien sabido que un ingreso mínimo mensual no llega a $1, no se come. Bien lo reportó la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela, donde expresó que las mujeres en Venezuela están intercambiando sexo por comida. Y más aún un caso sonado, el de los naufragios de Guiria, y investigado por este poder, los naufragios de Guiria en Sucre y en el estado Falcón, de supuesta red de tráfico de personas, venezolanos y venezolanas, que son llevados con falsas promesas para un mejor porvenir para sus familias y simplemente desaparecen. Un país con un régimen que se cree socialista y es en el que el salario mínimo no llega a alimentar a una familia, pero sí se consiguen concesionarios Ferraris en la ciudad capital y carros lujosos transitando por las calles más deterioradas. Esto es un caso que debe llamar la atención de todas las madres y mujeres venezolanas, de todas las familias venezolanas, y hacernos a nosotros contralores de que pague hasta el último responsable, porque solamente la justicia nos garantiza. Gracias, diputada
Liz Carolina Jaramillo, gracias, diputado Romy Flores. Y usted viene a sumar, como lo decía la diputada Jaramillo y el mismo diputado Romy Flores, una larga larga e importante denuncia, información de lo que ha sido la Comisión de Familia, de Política Interior, incluso la de Seguridad y Defensa de Venezuela, que recoge en el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre trata de personas en Venezuela, lo que se denuncia a través de la tragedia que sucede en Huila y es producto de la pobreza extrema en la que hoy está sumido el pueblo de Venezuela, producto de la corrupción, producto de la desidia, de una dictadura, de un mal modelo creado durante 20 años y que urge buscar alternativas y solución para el pueblo de Venezuela ya al borde de una catástrofe humanitaria. Podríamos ir incluso en curso cuando hay el colapso de servicios en Venezuela, pero también de infraestructura, por ejemplo, hospitalaria. Como vimos recientemente, por ejemplo, en el JM de Los Ríos, en la mismísima ciudad capital de Venezuela. Y el llamado va a ser a estas tres comisiones de hacerle seguimiento a este penoso, doloroso, dramático caso que viene, lamentablemente, a redundar en lo que es el efecto de una catástrofe humanitaria en curso en Venezuela. Así que estas comisiones se les solicita hacer seguimiento a estas denuncias y poder llevar a las instancias incluso internacionales correspondientes. Siguiente punto de orden del día, secretario. Ciudadano presidente, el siguiente punto de orden del día es el siguiente. Debate en agradecimiento y consolidación del apoyo internacional a la causa democrática venezolana liderada por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Es todo. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate la diputada Olivia Lozano. Política exterior, soberanía e integración de esta legítima Asamblea Nacional y en nombre de la voluntad del pueblo que legítimamente representamos, he solicitado este derecho de palabra para ratificar que mantenemos el compromiso de restablecer la democracia a través de nuestro presidente Juan Guaidó y la Asamblea electa el 2015 por una mayoría gigantesca de 14 millones de venezolanos. La ley del Estatuto de Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido el sustento legal que nos ha permitido obtener el reconocimiento del mundo libre, impulsar el desconocimiento de las instituciones usurpadas en nuestro país, mantener nuestra lucha y dejar en evidencia las masivas violaciones de derechos humanos consumadas por el régimen. Este instrumento normativo que nos permite volver a la Constitución desarrollando el artículo 3.3 de la Constitución que le imprime responsabilidad a los ciudadanos investidos o no de autoridad a colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución cuando dejare de observarse su cumplimiento. Es decir, volver a la Constitución desde la propia Constitución, tal cual se expresa en la exposición de motivos de esta iniciativa que aspira a preservar la Constitución y mantener la Asamblea Nacional y la legitimidad de la Asamblea Nacional y el gobierno interino hasta que haya elecciones libres, justas y verificables. Tenemos grandes retos y grandes desafíos. Después de terminarse de consumar el fraude del 6 de diciembre, donde se derrumba la institucionalidad en nuestro país, debemos avanzar en el cumplimiento de ese mandato de nuestro pueblo, el 12 de diciembre, que nos exige adelantar todas las gestiones posibles para hacerle entender y explicar a la comunidad internacional que el problema de los venezolanos ha dejado de ser de los venezolanos y se ha universalizado. Así es, se ha universalizado. Este conflicto dejó de ser hace mucho tiempo un conflicto de tendencias políticas, de rivalidades entre izquierdas, centro o derecha. Este conflicto pasó a ser un conflicto entre legalidad y criminalidad, la justicia y la impunidad,
la libertad y la opresión, el bien y el mal, la vida y la muerte. Se calcula que en el primer semestre de este año la cifra de migrantes se elevará a 8 millones de migrantes, que implica alianzas del régimen con estados patrocinadores de terrorismo, con grupos narcoterroristas y mafias internacionales dedicadas a los más diversos delitos que van desde la trata de blancas, el tráfico de minerales, droga y ataque a las estructuras financieras del mundo con la inyección de capitales de producto de la corrupción y de todas las mafias que buscan el dinero, se roban el dinero en Venezuela y van a parar en ese mundo. Quiero agradecer, que es el objetivo de este punto, agradecer desde el Parlamento y en nombre de esa voluntad de los venezolanos que tanto he mencionado, a cada uno de los países del mundo libre que nos apoyan, a sus gobiernos y a sus parlamentos. Es obligante que sigan sumándose aquellos que aún mantienen una actitud ambigua, pacientes con la tiranía. Insisto, este es un problema de la humanidad. No nos rendimos ni descansaremos hasta lograrlo. El pueblo ya se manifestó. El Parlamento sigue intentando restablecer la libertad y la democracia. Así lo vamos a hacer. No vamos a descansar hasta lograrlo. No nos vamos a rendir. Y quiero pedirle a la comunidad internacional, exhortar a la comunidad internacional, como ya lo hice, en seguir apoyando a Venezuela, en seguir apoyando esta causa justa para la libertad y para la democracia de Venezuela, y para que todos podamos lograr entonces alcanzar la paz y alcanzar el bienestar de todos los venezolanos y los países del mundo que hoy sufren las consecuencias de esta dictadura. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Tiene la palabra el diputado William Staber. Colega presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada de la legítima Asamblea Nacional. La consolidación internacional a favor de la causa democrática en Venezuela es evidente. Y eso nos llena de optimismo en cuanto a la posibilidad cierta de tener una salida democrática que está inserta en la narrativa estratégica que nosotros hemos desarrollado en la oposición venezolana, que dirige el presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que son elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la atención prioritaria sin demora a la emergencia y crisis humanitaria que padecemos todos los venezolanos. ¿Qué ha cambiado en Venezuela para que merme o disminuye la coalición y apoyo internacional? Nada, todo lo contrario. Se ha agudizado la crisis social. El creciente coronavirus 19, con la falta de cama y de oxígeno en los hospitales públicos. Un ejemplo lo tenemos nosotros en el Hospital Universitario de Mérida, entre otros hospitales públicos del país. El Grupo de Determinación de los Hechos señala el 14 de diciembre que en base a información sustentada y disponible, hay bases razonables para creer que las autoridades civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y del régimen de la dictadura de Maduro son responsables por los tratos crueles y degradantes, torturas y diferentes formas de violencia sexual y persecución por razones políticas y que han cometido crímenes contra la humanidad. El 3 de enero del 2021 murió el prisionero de los pueblos indígenas Salvador Franco, de la etnia Pemón, de enfermedad sin recibir la asistencia médica en custodia del Estado, pese a que en noviembre del 2020 Salvador tenía una orden judicial de ser trasladado a un hospital, lo que fue desacatado por el régimen de Maduro. El 5 de enero del 2021 se intensificó la persecución contra la prensa libre, confiscando equipos, trabajadores y periodistas y forzándolos a cerrar dicho medio. 23 personas han sido asesinadas por choque.
entre la policía, especialmente identificadas como FAES, lo cual la alta comisionada Bachelet ha pedido su eliminación. Existen 350 presos políticos en Venezuela certificados por la Organización de Estados Americanos, de manera tal que no puede haber ningún tipo de incentivo para que la comunidad internacional no siga ejerciendo la denuncia y presión contundente para que en Venezuela se dé una salida ya a la crisis de derechos humanos, sociales, económicos y de la paz que vivimos en nuestra patria. Es de subrayar que no hay ninguna declaración, presidente Guaidó, colegas diputados, de ningún país que reconoce a Juan Guaidó como presidente y la Asamblea Nacional como el poder legítimo del pueblo que se haya echado hacia atrás. Todos coinciden que Maduro es un dictador. Y eso es un logro del pueblo de Venezuela, de esta Asamblea Nacional como su representante, de las víctimas que han caído en las calles y en las cárceles de la dictadura. Eso trae sus consecuencias jurídicas y políticas, y eso lo sabe Maduro. Por eso es que trata de actuar de una forma irresponsable sin darse cuenta de sus consecuencias. Es un dictador acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Con diferentes ropajes de circunstancias, como ya lo acabo de decir, pretende alargar el sufrimiento del pueblo venezolano por vía de maniobras y tácticas políticas que están al descubierto y que la comunidad internacional, como comúnmente dice el pueblo venezolano, ya no se traga ese cuento. El apoyo internacional es sistemático. El 31 de enero del 2019, el Parlamento Europeo sacó una resolución sobre la situación de Venezuela. El 16 de enero del 2021 también sacó otra en relación al fraude del 6 de diciembre. El 6 de enero la vicepresidenta de la Unión Europea para Política Exterior y Políticas de Seguridad también se refirió a la crisis de Venezuela. El 6 de diciembre del 2020 el Grupo Internacional de Contacto también se refirió al fraude del 6D. El 2 de diciembre del 2020 el Grupo de Co-Chairman de la Unión Europea y de Relaciones Exteriores y Política de Seguridad denunciaron las elecciones del 6D. El 2 de diciembre desconocieron dichas elecciones. La OEA igualmente ha denunciado, el Grupo de Lima, toda la comunidad internacional, incluso países asiáticos como Japón, Corea del Sur, reconocen que las elecciones del 6 de diciembre fueron hechas sin cumplir los estándares internacionales, con una pobre participación electoral en un proceso oscuro, no transparente y totalmente antidemocrático. La Unión Europea y el Parlamento Europeo han repetidamente dicho, han hecho un llamado para la restauración de la democracia y del Estado de Derecho a través de un proceso político creíble. Parlamentos latinoamericanos igualmente, repúblicas hermanas como Colombia. Y el 31 de enero del 2019 el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de la República Democrática de Venezuela. 25 países de 27 que integran la Unión Europea reconocen a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela, hasta que se den unas elecciones libres, transparentes, creíbles, en orden a restablecer la democracia. Y las democracias más avanzadas del mundo, que se caracterizan por garantizar y promover los derechos humanos, precisamente reconocen a la Asamblea Nacional electa en el 2015 como la única y legítima y democrático órgano de Venezuela y rechazan ese ilegítimo cuerpo antinatura democrática que fue electo en el 6 de diciembre. No podemos entonces, colegas diputados, menos que agradecer todos estos apoyos por la causa del pueblo venezolano. Es el reconocimiento de lo que podríamos llamar la doctrina Guaidó, que ha tenido repercusión en otras partes del mundo como en Bielorrusia. Esto nos hace recordar lo mejor de nuestra historia republicana, como la doctrina Betancourt, que fue diseñada precisamente para aislar políticamente a las dictaduras subsistentes en aquella época. Esta doctrina, hoy día, la doctrina Guaidó, está dirigida a denunciar el epicentro de una conjura antidemocrática internacional en Venezuela, porque además de oprimir a nuestros pueblos, puede contagiar el desarrollo de la democracia representativa de los pueblos del mundo, con el ejemplo de una dictadura que sin prurito alguno
juega las circunstancias solo para mantenerse en el poder a costa del sufrimiento colectivo. Las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, es una repercusión de esa doctrina Guaidó. Le agradecemos al presidente Pedro Sánchez esas declaraciones. Esta doctrina Guaidó es una herramienta para rescatar espacios nacionales e internacionales del régimen. Precisamente tiene aspectos novedosos como establecer una interlocución directa con otros países a través de un cuerpo diplomático dinámico y de resistencia propio que permite llevar hacia adelante políticas y al mismo tiempo con los gobiernos del mundo atacar la desinformación de la dictadura y representa al mismo tiempo la unión de todas las fuerzas democráticas en torno a un proyecto de futuro. Es bueno, colegas diputados, lo siguiente decir. El totalitarismo del siglo XXI no se puede enfrentar con métodos del siglo XX. Estamos avanzando y tengan... Muchísimas gracias, diputado Williams Dávila, por la significación de la lucha del pueblo de Venezuela a la innovación democrática en medio de una dictadura cruel, brutal, señalada por delito de lesa humanidad, y la lucha en sí misma que lograr que prevalezca la democracia. Y ese respaldo internacional es parte fundamental de lo que ha sido esta lucha en conjunto, lucha reivindicativa, la movilización ciudadana y, por supuesto, la lucha, como decía la diputada Lozano, por hacer respetar la Constitución dentro de la Constitución. Para cerrar este debate, el diputado Luis Florido tiene el derecho de palabra. Señor presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y presidente legítimo de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, distinguidos diputados, la comunidad internacional ha venido actuando desde hace algunos años en función de reclamar democracia para Venezuela, de reclamar elecciones justas, libres y verificables. El respaldo que ha obtenido fuerzas democráticas, significativo esfuerzo que ha tenido toda la unidad democrática en función de conseguir ese respaldo, tanto desde la Comisión de Política Exterior, desde el año 2016, pasando por las presidencias del Parlamento y en adelante, luego lo que ha sido la presidencia legítima del presidente Guaidó con su Cancillería legítima, han permitido articular todo un esfuerzo de los países en función del respaldo, no solo a la presidencia del presidente Juan Guaidó, sino a esta Asamblea Nacional, el embate de un régimen que le ha quitado sus derechos, su derecho a legislar, su derecho a aprobar presupuesto, su derecho incluso hasta a representar a los ciudadanos adecuadamente como corresponde en la Constitución. Es por ello que la comunidad internacional ha elevado su voz, en función de la defensa de la democracia, de la defensa de los principios de la libertad universal, de lo que representa la democracia para nuestro occidente. Pero el régimen ha buscado desconocernos. Sin embargo, la comunidad internacional ha respaldado definitivamente y decididamente al presidente Juan Guaidó y a esta Asamblea Nacional. Y eso tiene que quedar muy claro. El respaldo ha sido absolutamente claro, tanto de América como de los países de Europa e incluso en Asia, en África y en Oceanía hemos tenido un respaldo definitivo, decisivo. Este respaldo lo que busca y procura es que los venezolanos podamos resolver nuestras diferencias a través de un mecanismo que es muy sencillo y muy fácil de explicar a todos. Elecciones libres, justas y verificables, que es lo que aspiramos todos los ciudadanos, todos los venezolanos, lo que aspira la comunidad internacional en sí. Evidentemente el régimen no quiere contarse. No quiere contarse porque no cuenta con el respaldo popular.
y por eso hace elecciones amañadas para buscar que no participen los partidos de la Unidad Democrática, confiscando organizaciones políticas y confiscando el derecho del ciudadano a participar, a decidir su destino y a tomar la decisión que corresponda para el proceso democrático. Venezuela entra ahora en una nueva etapa, que es la etapa de la resistencia democrática de su parlamento. De su parlamento que le envía un mensaje al mundo que nosotros queremos seguir luchando como sociedad, que queremos y que todos aspiramos, que es que al final nos podamos medir en elecciones libres, justas y verificables, que reiteramos es un objetivo de toda la ciudadanía, de todos los venezolanos y de toda la comunidad internacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, distinguidos diputados. Muchísimas gracias, diputado Luis Rodrigo. Quiero aprovechar este debate, importante debate, de la importancia del reconocimiento diplomático en lucha en contra de dictaduras. Como hacía referencia el diputado William David, abre un capítulo de metodología de lucha en el marco de la no violencia, en el marco de nuestra Constitución, en el marco de la interdependencia diplomática en una sociedad hoy globalizada. Puesta en evidencia además, luego de una pandemia, puesta en evidencia además por hoy las relaciones económicas entre los países y que hoy Venezuela se ve aislada producto de una dictadura. Quiero hacer referencia por la lucha también que llevan a cabo los demócratas en Bielorrusia, pero también la disidencia y la oposición en Rusia, cuando hemos detenido, cuando hemos secuestrado, metodología que conocemos bien en Venezuela, a líderes de la disidencia, la persecución a los que piensan distinto, e incluso también esa determinada participación y movilización ciudadana en Bielorrusia. Hoy la causa de la democracia, la causa de la libertad, es una causa global que debe llamar a tomar medidas, acción, que debe llamar a todos los pueblos democráticos del mundo a ser responsables a los violadores de derechos humanos, a los que persiguen a la disidencia, colocando un incentivo poderoso en respetar las reglas de juego, en respetar las constituciones, en respetar la regla marco como el respeto a los derechos humanos. Lo contrario sería promover el auge y proliferación de regímenes autoritarios o totalitarios en el mundo democrático. Ciertamente la lucha que hoy llevamos los venezolanos es un marco para enfrentar regímenes como el de Maduro, hoy señalado por delito de lesa humanidad, que depende de la resistencia democrática del venezolano, de las luchas reivindicativas de cada uno de los sectores convertidos en lucha por la libertad y la democracia en nuestra Venezuela, plagada de desigualdad, de dolor en este momento, pero que no cesa en ningún momento su aspiración de ser libres. Así que quiero aprovechar este debate no solamente para agradecer a los países del mundo, al Parlamento Europeo, a la OEA, a los Estados Unidos, a Europa, a España, Colombia, al Grupo de Lima, a todos los países que respaldan la lucha democrática y diplomática por lograr una solución al conflicto, una solución política al conflicto que vive Venezuela, que tenga atención a la emergencia de la crisis humanitaria generada en nuestro país, que desemboque y que logre elecciones libres para que sea el venezolano que decida, pero también que sirva de patrón y de referencia para las luchas democráticas en el mundo. Nuestros hermanos en Cuba y Nicaragua, que también están enfrentando regímenes dictatoriales y que están luchando y viendo lo que estamos haciendo en Venezuela desde el Parlamento Nacional, un espejo de lucha soberana por respetar la determinación, la autonomía, el respeto a los derechos humanos, la dignidad del venezolano, que en definitiva hoy lo que está en juego es la vida misma y la existencia de la república hoy en Venezuela. Así que muchísimas gracias, diputados, parlamentarios, nuestro agradecimiento también a la administración y al presidente electo Biden por la invitación a la toma de posición el próximo 20, que encabezará el jefe de misión diplomática de los Estados Unidos y que envió un mensaje muy claro también en torno del dictador. Envió un mensaje muy claro también a los que intentan estafar con la voluntad del pueblo de Venezuela, que han secuestrado hoy, mantienen secuestrado el Palacio Federal Legislativo desde el mismo 2020, y que tengan claro que la única salida y la única solución posible no es estafar incluso a su entorno, porque el pueblo de Venezuela sabe que no tiene ningún tipo de relación con una administración democrática, con el respaldo determinado bipartidista en el caso de los Estados Unidos. Por el contrario,
deben rendir cuentas a los venezolanos, a la justicia, que tienen señalamientos de violación de derechos humanos, pero principalmente entender que la solución al conflicto en Venezuela no pasa por la soberbia, no pasa por simular un parlamento, no pasa por estafar la voluntad del pueblo y enviar de manera discrecional a más de 250 parlamentarios, cuando la Constitución es muy clara y habla de 167 que están hacinados al haber secuestrado el Palacio Federal Legislativo y ni siquiera tomar en cuenta las reglas mínimas de juego en este momento, y que la solución es sencilla y la venimos proponiendo desde el mismo 2019 y 2020. Un gobierno de emergencia nacional, garantías para todos los sectores y lograr elecciones libres y justas. Cualquier otra cosa simplemente abonará en el desastre, en la tragedia, en la fragmentación del territorio, en la entrega de intereses nacionales, en el caso de la dictadura, incluso grupos irregulares como el caso del ELN o la disidencia de la FARC. Así que nos llama a todo este momento y que este respaldo diplomático internacional sirva como aval, como claro elemento de la poderosa interlocución que tiene este Parlamento Nacional de cara a construir el qué es lo que importa en este momento, elecciones presidenciales y parlamentarias, y el cómo lograr presionar, avanzar, que es tarea de todos, incluyendo ese reconocimiento diplomático. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Con esto se agota la materia de esta sesión ordinaria de la comisión delegada. Se cierra la sesión y se convoca para la próxima reunión convocada por los medios que estamos utilizando. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.